Abordemos el tema de la resistividad eléctrica. Anteriormente, en videos emitidos, se comentó sobre la resistencia eléctrica. Era o es la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente y tiene un valor que se puede determinar, que se puede medir. Y esa resistencia eléctrica depende de la longitud del conductor, depende del área del conductor y depende de la resistividad. Es decir, la resistencia es una propiedad que está condicionada a la geometría del conductor y a la resistividad eléctrica. Veamos en detalle qué es la resistividad eléctrica. La definición que podemos utilizar es que la resistividad eléctrica es una propiedad que describe el grado en el que un material se opone al paso de la corriente eléctrica y varía con la temperatura. Aquí estamos hablando del material, si ya es una propiedad del material, mientras que la resistencia eléctrica era el resultado medido del material y de una configuración geométrica. En este caso, vemos que es una propiedad que evidentemente sigue dependiendo de la temperatura. Aquí, en esta figura, vemos la fórmula que se utilizó para el cálculo de la resistencia, pero en este caso se está despejando la resistividad. Una vez medida la resistencia de un conductor, medida su área y medida su longitud, se puede determinar ese valor de resistividad. Esa resistividad, en la definición dijimos que depende de la temperatura. Aquí hay tres metales: cobre, aluminio, hierro, y cada uno de ellos tiene una resistividad diferente, pero lo que sí es común en ellos es cómo esa resistividad aumenta con la temperatura. Vemos que el de menor resistividad en este caso es el cobre, seguido del aluminio, y a mucha distancia está el cobre, está el hierro. Eh, la definición de resistividad es la resistencia que ofrece un metro de material con una sección de 1 milímetro cuadrado medido a una temperatura de 20 grados centígrados. Aquí vemos cuál es la definición de resistividad, donde habla de que es la resistencia de 1 metro de longitud, de 1 milímetro cuadrado, y medida a 20 grados. 20 grados porque es una temperatura de referencia utilizada y aceptada internacionalmente. Entonces, esta temperatura es la que se toma como referencia cuando se habla de resistividad, haciendo la aclaratoria de que varía con la temperatura a la cual se haya hecho la medición del material. Una muestra de cobre se vería de esta forma. Tendría una resistividad de 0,017. Una muestra de aluminio tendría una resistividad de 0,028. Vemos que el cobre tiene una menor resistividad que el aluminio, es decir, ofrece menos oposición al paso de la corriente. Ya eso lo habíamos visto previamente. Y aquí tenemos una tabla con la resistividad de diferentes materiales. Digamos que vemos que de este grupo
de los entre aluminio, cobre, grafito, hierro, oro y plata, la que menor resistividad presenta es la plata. Conductores de plata podrían existir en ciertos equipos, al igual que a pesar de que el oro tiene una resistividad mayor, también hay conductores para ciertos dispositivos de oro, porque además ofrece una serie de ventajas adicionales que no consideraremos en este tema, pero los grandes metales para transmitir corriente, es decir, los grandes conductores eléctricos o el mundo de los conductores eléctricos, se distribuye entre cobre y aluminio. Cada uno de ellos tiene propiedades diferentes que lo hacen más o menos apropiado para determinadas aplicaciones. La conductividad es la inversa de la resistividad y se calcula por la siguiente expresión. Conductividad es la inversa de la resistividad. ¿Qué significa esto? Mayor resistividad implica menor conductividad y viceversa. Aquí se muestra, en esta tabla, la plata, cobre y aluminio, cada uno de ellos con su valor de resistividad y de conductividad. La referencia que se usa comúnmente es el cobre. Entonces vemos en este caso que tiene una conductividad de 58 y la plata, mejor conductor, tiene una conductividad de 61, mientras que el aluminio frente al cobre tiene una conductividad de 35. Esto nos clarifica el concepto de resistividad de los, en este caso de los metales, y ya es una propiedad intrínseca del metal, el metal evidentemente y sus aleaciones, y la diferencia que hay entre resistividad y resistencia es que la resistencia es un valor medido que depende de la longitud, depende de la sección, depende de la temperatura, mientras que la resistividad depende del material y de la temperatura a la cual se está expresando. La resistividad depende del material y de la temperatura. Aquí tenemos el caso donde tenemos una muestra de cobre, una de aluminio, una representación de lo que podría ser la medición de temperatura, y vemos que esas tres imágenes nos establecen el tipo de material y la temperatura. Las variables que van a determinar el valor de la resistividad. Entiéndase temperatura la cual se está midiendo. Mientras que la resistencia depende de la resistividad, por supuesto, de la longitud y de la sección. Entonces, estas dos o estas diferencias establecen el concepto de uno y otro parámetro. La variación de la resistencia con la temperatura, tal como se muestra en esta gráfica, viene dada por esta ecuación, donde el valor a cualquier temperatura es el valor obtenido a una temperatura dada por 1 más un factor alfa por la diferencia de temperatura a la cual se quiere calcular. Este valor alfa, medido para el cobre,
es 0.00393. Ahora bien, ¿qué impacto tiene ese incremento, el alfa por T menos T sub 0? Si la temperatura pasa de 20 a 90 grados centígrados, ¿en cuánto se incrementa? Los cálculos nos arrojan que esa resistividad se incrementa en un 28%. Es decir, es la resistividad medida a 20 grados multiplicado por 1.28. Entonces vemos que ese incremento de temperatura tiene un impacto importante en lo que es la resistividad del material. Aquí tenemos como resumen que si se incrementa la resistencia en 28% y por consiguiente las pérdidas por calor en la misma cifra. Así que cuando se está transmitiendo energía, estamos hablando de que un incremento de la resistencia por la cual se está transmitiendo la energía eléctrica involucra un 28% de incremento de las pérdidas. De ahí lo importante que es seleccionar el conductor adecuado para cada tipo de aplicación. Es decir, un conductor delgado de baja sección para transmitir daño corriente involucra una pérdida considerable. Por último, aquí estamos repitiendo la variación de la resistividad con la temperatura. Es muy importante entonces tener en consideración este tipo de propiedades de incremento de la resistividad con la temperatura cuando se selecciona la temperatura de trabajo de un conductor para evitar que sobrepase el nivel de pérdidas aceptable. Una forma de expresar la conductividad eléctrica es por el porcentaje IAX. Se fundamenta en considerar que el cobre puro recocido tiene una conductividad de 100%, 100% IAX. IAX significa Estándar Internacional de Cobre Recocido y son las siglas de International Annealed Copper Standard. Aquí en la tabla podemos observar que se parte de considerar que el cobre con una conductividad de 58% es 100% IAX. A partir del cobre vemos que la plata tendría 105%, mientras el aluminio tendría 61%. La tabla tiene tres columnas. En la primera se representa la resistividad, en la segunda la conductividad, expresado como inverso de la conductividad, y en la tercera columna se representa la conductividad expresada en IAX. Bueno, ya vimos que la resistividad es una medida a la oposición, una medida u oposición al paso de la corriente, y la conductividad, por otra parte, es una medida de la facilidad al paso de la corriente o de la facilitación. Esta curva que tenemos representa cómo varía la resistividad con la temperatura, y habíamos comentado que se incrementa con la temperatura siguiendo la ecuación que observamos,
Y una vez más, pues, enfatizando que la conductividad es una medida de facilitación al paso de la corriente. Una mayor conductividad o una mayor IAX representa mayor facilidad al paso de la corriente. Por otra parte, lo podemos ver gráficamente en esta curva, donde a medida que aumenta la temperatura, la conductividad disminuye. Entonces, es una medida de la facilidad con que los electrones se mueven a través de un conductor, que lo podemos expresar como resistividad o lo podemos expresar como conductividad, entendiendo que ambas son mediciones antagónicas, donde alta resistividad implica baja conductividad y viceversa. La fórmula de la conductividad, una vez más, nos indica esta relación. Y de nuevo, debemos decir que la resistividad es una característica del material y la resistencia es una medición que, además de depender de la característica del material, depende de la longitud y de la sección por la cual circula la corriente. Esta nueva fórmula, o esta fórmula de nuevo, nos representa lo que hemos expresado. Resistencia, conductividad, resistividad, longitud y sección. Forman un conjunto de variables que determinan la buena o mala conductividad de un material.
Aquí surge la pregunta, cuando hablamos de resistencia eléctrica, ¿qué utilizar, cobre o aluminio? Se vio que la resistividad del aluminio es mayor que la resistividad del cobre. Entremos en algún análisis que nos permita despejar esta incógnita. ¿Cuál elegir? La corriente eléctrica, como se vio, está asociada a la cantidad de electrones libres. Aquellos electrones que no están estrechamente vinculados al núcleo y que pueden desplazarse con cierta facilidad. Es más, se desplazan erráticamente con una velocidad que se denomina velocidad de deriva. En esta imagen, que también hemos visto en otras diapositivas, vemos como los electrones libres en cierta forma deambulan por el material. Si nosotros nos vamos a la cantidad de electrones por centímetro cúbico de uno y otro material, tenemos esta cifra, donde se ve que el cobre tiene una ventaja, digamos 8,5 por 10 a la 22 versus 6 por 10 a la 22. Evidentemente son cifras muy altas y si nosotros hallamos la relación, vemos que en un centímetro cúbico de cobre hay un 42% más de electrones que en un centímetro cúbico de aluminio. Es decir, hablando de volumen, el cobre tiene mayor cantidad de electrones libres. Entonces, luce que en volumen o por unidad de volumen el cobre es mejor conductor. Gráficamente lo veríamos de esta forma, donde la barra larga representa el número de electrones libres del cobre y la corta el número de electrones libres del aluminio. Entonces aquí podemos aseverar que sin duda para el mismo volumen la conductividad del cobre podría ser un 42% superior a la del aluminio. Es decir, que cuando se trata de volúmenes de espacio, pareciera que para la misma condición o por la misma capacidad de traslado de energía, el cobre sigue en una ruta de mejora sobre el aluminio. Ahora, esto es, aquí representamos un centímetro cúbico de aluminio y un centímetro cúbico de cobre, tratando de enfatizar que para el mismo volumen el cobre resulta ventajoso. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de peso? Cuando hablamos de peso, cuando hablamos de gramos, y vemos que un centímetro cúbico de cobre hay 8,5 por 10 a la 22 y que el peso del cobre es 8,96 gramos por centímetro cúbico, tenemos que en un gramo hay 0,95 por 10 a la 22 electrones libres. Haciendo el mismo cálculo para el aluminio, en el mismo peso hay 2,22 por 10 a la 22. Entonces, para el mismo peso, observamos que hay mayor cantidad de electrones libres para el aluminio. Entonces, sin duda, cuando hablamos de peso, es mejor conductor el aluminio. Es decir, por unidad de volumen, tenemos ventaja con el cobre, y cuando hablamos de peso, tiene ventaja el aluminio. Por eso no es de extrañar que cuando no hay problemas de espacio, se utilice el aluminio como conductor.
Ahí tenemos la evidencia de las líneas aéreas, donde se prefiere el aluminio. Sin embargo, para los cables subterráneos, el cobre tiene una mayor ventaja. Aunque nos parezca extraño, digamos decir a simple vista, que el cobre es mejor conductor que el aluminio, tenemos que ser más precisos y decir por unidad de volumen es mejor conductor el cobre. Pero cuando se trata de peso, vemos que en el mismo peso hay más electrones libres y por lo tanto el aluminio es mejor conductor. Si nosotros encontramos esta relación, podemos afirmar que eléctricamente un kilo de aluminio, un kilo equivale a 2 kilos de cobre. Entonces, esto es interesante cuando se toman decisiones de tipo económico, al margen de que sea o no conveniente uno u otro material, dependiendo de las condiciones donde se instala y también de otros elementos que no estamos considerando, pero para el caso de que se hable de resistencia, tenemos que llegar a la conclusión de que cuando hablamos de peso, el aluminio resulta mejor conductor que el cobre. Continuando con el tema de la resistividad eléctrica y su impacto en la resistencia, veamos el siguiente ejemplo, donde comparamos el cobre con el aluminio. Aparece la interrogante, ¿usar cobre o usar aluminio? Veamos, partamos del hecho de que tenemos un conductor de aluminio y un conductor de cobre, ambos de la misma sección y longitud. Aquí representamos el cobre con su coloración típica y el aluminio también con sus características de apariencia. Utilizando la ecuación que hemos desarrollado, vemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección. Si ya vemos que la ecuación establece cuáles son los parámetros de impacto. Aumenta con la resistividad, aumenta con la longitud y disminuye con el área o con la sección del conductor. Entonces esta combinación es lo que me da la resistencia eléctrica. Ahí ya hemos puesto la del cobre. La del aluminio tiene el mismo esquema, solamente que con los parámetros de aluminio. Cuando nosotros dividimos estas dos ecuaciones, llegamos a la siguiente expresión. Como son longitudes iguales y son áreas iguales, la resistencia del aluminio nos resulta que 1.65 veces la resistencia del cobre. Es decir, cuando tenemos dos conductores, uno de cobre y otro de aluminio, de la misma longitud y la misma sección, hay una resistencia o un incremento de resistencia del 65%. Aquí esta figura pretende representar que evidentemente este aumento de resistencia o este incremento de resistencia, que es proporcional a la relación entre la resistividad, se transforma en pérdida. Es lo que se ha puesto ahí en ese circuito donde aparece un amperímetro que mide la corriente, un voltímetro que mide la caída de potencial, y eso se traduce, ese exceso de corriente o ese exceso de resistencia se convierte en calor y se traduce al mismo tiempo en una pérdida de energía. Veamos el otro ejemplo. Misma resistencia y longitud, pero diferente sección. Es lo que representamos en este esquema. Tenemos una sección de cobre, una sección de aluminio, y vamos a ver qué pasa con la relación sección. Mantenemos constante la longitud,
Las expresiones que usamos son las mismas, solamente que en este caso relacionando las áreas, esas ecuaciones, como se ve, son derivadas, o esas expresiones son derivadas de las expresiones básicas. En cuando nosotros vemos aquí que está involucrada el área y sabemos que el área es pi por el diámetro al cuadrado. Cuando hallamos relación de área, que es lo mismo que relación de diámetros, porque vamos a asumir que aquí lo único que varía es la sección, tenemos que el diámetro del aluminio debe ser 1.28 veces el diámetro del cobre, es decir, el diámetro del aluminio tiene que incrementarse en un 28% sobre el diámetro de cobre si queremos tener los mismos efectos. Es decir, si queremos tener la misma resistencia. Eh, esa es, queremos tener la misma resistencia porque queremos tener las mismas pérdidas. Así que no es que se pierda más en un conductor que en otro. Pero para eso, para lograr la misma, digamos, eficacia que se obtiene con el cobre, tenemos que incrementar el diámetro del aluminio. Esa es, y todo esto pues, es producto de una mayor resistividad por parte del aluminio frente al cobre. Cuando hablamos, cuando hablamos en términos de sección o cuando hablamos en términos de resistencia, tenemos que considerar que si queremos la misma resistencia, debemos aumentar la sección del aluminio y porque si no tenemos el problema de que las pérdidas por incremento de la resistencia van a ser mayores que en el aluminio si pretendemos usar la misma sección. La conclusión de esto, para secciones y longitudes iguales, la resistencia del conductor de aluminio supera un 65% la resistencia del conductor de cobre. Cuando se quiere la misma resistencia, tanto para el conductor de aluminio como para el conductor de cobre, es necesario incrementar el diámetro del aluminio frente al cobre en un 28%. Estos son cálculos que nos permiten tomar decisiones sobre qué conductor utilizar y en función de la situación que tengamos que afrontar.